son dos puntos que pertenecen a cuerpos diferentes. Entonces, la interdistancia entre estos dos puntos va a ir variando a medida que el cuerpo vaya cambiando de posición. Eso exigía para su análisis que el sistema auxiliar que nosotros colocábamos en un punto de referencia como el punto A, ese sistema auxiliar, local, móvil, relativo, además de trasladarse con el cuerpo, debía rotar. Esta situación da como resultado que nos aparezcan en la ecuación de aceleración dos términos más. Un término es la aceleración de Coriolis, que es 2 veces el producto vectorial de la aceleración angular del sistema auxiliar y del cuerpo, por supuesto, por la velocidad relativa. O sea, la velocidad que hay entre el punto B y A, que ahora se mueven cambiando su distancia. Y además, la aceleración relativa entre esos dos puntos. Este término de aceleración de Coriolis, yo les dije que se llama Coriolis porque el ingeniero Coriolis fue quien buscó la forma de mostrar algunos efectos, fenómenos que sucedían en la naturaleza y que hasta el momento no se podían explicar. Esto básicamente tiene que ver con el hecho de que el sistema auxiliar, respecto del cual nosotros estamos refiriendo los vectores velocidad, están rotando. Es decir, no están con movimiento de traslación solamente, sino que están rotando. Esta diferencia de expresar el movimiento de un punto, de un cuerpo, respecto de un sistema de referencia que rota a uno que no rota, eso da como resultado la aceleración de Coriolis. ¿Y cuáles son los fenómenos que se veían? Y bueno, los fenómenos son, por ejemplo, en la naturaleza, como les dije, los ciclones. Los ciclones, las tormentas, el movimiento de los... No me va a salir ahora. Básicamente, los ciclones. Y otros fenómenos, como yo les expliqué, el tema de que el agua, cuando se va por el sumidero, si yo tengo una batea llena de agua y saco el tapón, el agua se va con un vórtice. Es decir, se produce un embudo, un torbellino, y el agua va rotando. La rotación en el hemisferio sur es del sentido horario, por ejemplo, por decir un sentido. Y en el hemisferio norte va a ser en el sentido antihorario. O sea, vamos a tener un torbellino, pero la rotación del agua va a ser en sentido contrario. Si nos encontramos sobre el ecuador, no va a existir torbellino, o sea que el agua va a pasar por el agujero del sumidero como si fuera con un flujo laminar, es decir, que las líneas que representarían el movimiento de una partícula del fluido moviéndose, son líneas que son paralelas entre sí. Entonces hacen un flujo laminar, no un flujo turbulento, o sea, un flujo con un vórtice, básicamente. Y esto es debido al efecto que tiene
¿qué cosa? La rotación de la Tierra, porque la Tierra es el sistema auxiliar. Esto me lo van a escuchar varias veces, lo voy a decir varias veces, es caballito de batalla para que ustedes se den cuenta de este tema. O sea, digamos que el sistema absoluto o inercial o fijo, para analizar el movimiento de un cuerpo sobre la Tierra, estaría en el Sol, aun cuando el Sol no es un elemento fijo, pero para el estudio, para el análisis, nosotros podemos considerar que el Sol se encuentra fijo en el universo, cosa que no es verdad. De cualquier manera, la Tierra es un cuerpo que se está moviendo a través de una trayectoria alrededor del Sol. Y luego nosotros, como seres, ya sea caminando, en vehículo o como sea, nos movemos respecto de la Tierra. Entonces, sobre la Tierra y coincidiendo con el eje de rotación de la Tierra, nosotros vamos a tener al eje de la Z, de un sistema de referencia relativo o auxiliar. Y el sistema absoluto se va a encontrar en el Sol. Entonces, el sistema auxiliar, que es la Tierra, va a trasladarse según la trayectoria que tiene alrededor del Sol, y a su vez la Tierra está rotando respecto de su eje. Entonces, este sistema auxiliar está trasladándose y rotando. Luego los cuerpos que se mueven respecto a la Tierra se están moviendo con respecto a este sistema auxiliar. Entonces tenemos el caso que hemos denominado como caso 2, donde dos puntos se mueven en forma relativa, cambiando su interdistancia, básicamente. Yo les di el ejemplo también de un tren que se mueve a lo largo de un meridiano. El meridiano sería la línea que va de un polo al otro polo, o sea, del polo norte al polo sur o al revés. Entonces, considerábamos que un tren se movía a lo largo de ese meridiano. ¿Y qué pasaba? Que si el tren iba moviéndose en el hemisferio sur, las vías del tren se gastaban de uno de los lados, básicamente, más que del otro. Supongamos del lado izquierdo, ¿sí? Y inmediatamente que pasaban el Ecuador, que ahí no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Sino que el tren se va a centrar respecto de las dos vías, pero inmediatamente que pase al hemisferio norte, el efecto es contrario, o sea, las ruedas del tren se van a apoyar sobre el costado derecho, básicamente. Y esto es debido al efecto de Coriolis, de la aceleración de Coriolis, que esa aceleración multiplicada por la masa que tiene el tren me da una fuerza de Coriolis, que hace que el tren se vaya hacia un lado o hacia el otro, básicamente. Y este efecto es por el hecho de que el tren se mueve sobre un sistema que está rotando. Si la Tierra no rotase, si la Tierra solamente se trasladase en su órbita, y no habría este efecto de Coriolis. Pero como la Tierra rota,
le genera un efecto sobre el tren que está expresado a través de esta fuerza o pseudo fuerza, como se llama, de Coriolis, que hace que el tren se apoye contra un riel o contra el otro riel, dependiendo de en qué hemisferio se encuentre. Esto se explica rápidamente. Si ustedes ven ahí en la pantalla que está colocado los tres vectores que definen esta situación. O sea, está la aceleración de Coriolis, está la velocidad relativa y está la velocidad angular. Como ustedes verán, no va a existir aceleración de Coriolis si no hay rotación, o sea, si no existe omega. Si el sistema auxiliar no rota, entonces no va a existir aceleración de Coriolis. De la misma manera, si no existe velocidad relativa, tampoco va a existir aceleración de Coriolis. Entonces, la existencia de la aceleración de Coriolis depende sí o sí de la existencia de la rotación del sistema auxiliar y de la velocidad relativa entre los puntos. Esos tres vectores, velocidad angular, velocidad relativa y aceleración de Coriolis, que ahí está representada por el producto vectorial de omega por la velocidad, son tres vectores que son perpendiculares entre sí. Entonces, ahí está colocado de una manera, pero entiendan que la velocidad, fíjense que omega E, que es el omega que representa la rotación de la Tierra y por lo tanto del sistema auxiliar, es un vector que está colocado sobre el eje de la Tierra. La velocidad relativa sería la velocidad que tiene el tren, por ejemplo, en el hemisferio norte, moviéndose sobre el meridiano. Entonces, si ustedes hacen el producto vectorial de omega por la velocidad relativa, que es que los cuatro dedos de la mano muestran la rotación del vector omega sobre el vector velocidad, el pulgar les va a indicar la dirección y el sentido de la aceleración de Coriolis, que en este caso van a ver que es hacia la, es saliendo de la pantalla de alguna manera. Ahora, si esto mismo lo analizamos en el hemisferio sur, fíjense que si bien la velocidad angular de la Tierra, o mejor dicho, del sistema auxiliar, que es la Tierra, mantiene su dirección, porque está en la dirección del eje, pero la velocidad relativa ahora ha cambiado su orientación angular. ¿Por qué? Y porque depende de dónde esté el punto sobre la Tierra. La velocidad relativa estaría tangente a la trayectoria, o sea, a esa trayectoria que está definida por el meridiano sobre la Tierra. Entonces, la orientación angular del vector velocidad ahora está por el lado derecho de la velocidad relativa. Entonces, si ahora hacen el producto vectorial de omega por la velocidad, el vector que resulta es un vector que va a ser en la misma dirección, pero en sentido contrario, como ustedes ven. Entonces, por eso es que en el hemisferio sur, el tren se va a apoyar sobre uno de los laterales y en el hemisferio norte se va a apoyar sobre el otro lateral. Bien, esto mismo pasa con una partícula de aire, ¿no es cierto?, de la atmósfera, que, como ustedes saben, el aire, o sea, los vientos, van de lugares donde hay alta presión a zonas donde hay baja presión. Entonces, como pasa con el agua corre de una altura superior a una altura inferior. Exactamente lo mismo. Entonces, pero el aire se mueve en una determinada dirección. Ahora,
la atmósfera es parte de la Tierra, o sea, se mueve con la Tierra. Entonces el efecto de rotación de la Tierra está accionando sobre todas las partículas que conforman a la atmósfera. Entonces, tenemos rotación y a su vez velocidad relativa de las partículas moviéndose de un lugar a otro. Y esto hace justamente que se produzca el efecto de Coriolis, porque las partículas reciben ese efecto y generan los vórtices. Y de esa manera se forman los ciclones. ¿Ah? Básicamente. Bueno, era eso nada más, para que ustedes tengan en cuenta, ahí ustedes quiero que lean esto, lo lean solamente para que tengan una idea, solamente nada más. Y entiendan cuál es el efecto de la aceleración de Coriolis. Es muy importante tener claro estas situaciones, el caso 1 y el caso 2, en el caso de movimiento de rototraslación de los cuerpos. Porque esto es lo que básicamente vamos a tener que saber para resolver los problemas. Bueno, ahora nos vamos a ir básicamente a ver unos problemitas, unos ejercicios que tienen que ver con esta parte. Lo vamos a ver, son problemitas simples, sencillos, los primeros, y después los que tienen que ver con traslación y rotación pura, y después vamos a ver el caso de rototraslación. En este ejemplo, básicamente, lo que estamos viendo es que una cuerda está enrollada en una rueda, esa circunferencia está representando una polea, una rueda o polea, que inicialmente está en reposo. Nosotros, sobre la cuerda que está tangencial a ese vector que es tangente, estaría representando a la rueda, a la cuerda, perdón, y a su vez al efecto que voy a generar sobre esa rueda o polea. O sea, voy a tirar de la cuerda de manera tangencial con una aceleración que está definida por esa expresión que es 4t en metros por segundo cuadrado. Lo que pretendemos encontrar es qué velocidad angular va a tener la rueda cuando haya transcurrido un tiempo de un segundo. ¿Qué valor de velocidad y de aceleración va a tener el punto A, que se encuentra a una distancia de 10 centímetros, o sea, de 1 metro, del centro de rotación? Ese símbolo que está indicado en el centro de la circunferencia, que es una línea con rayita, lo que básicamente está mostrando es lo que sería la parte fija, es decir, tierra, básicamente. Entonces ese sería nuestro punto de rotación. Y como tercero, lo que buscamos es el número de revoluciones que la rueda va a alcanzar cuando haya transcurrido un segundo. Bien, estas básicamente son un problema que va a necesitar de la aplicación de las ecuaciones que hemos visto en el caso de rotación pura. Y lo que sí tenemos que tener cuidado es que, como podemos ver ahí, la aceleración no es una aceleración constante, o sea, está definida por una expresión que dice que es 4 por el tiempo. Entonces, no es 4, por ejemplo, 4 metros por segundo. Tendríamos una aceleración que va a ser variable y va a ser acelerada. Entonces, no nos van a servir las ecuaciones
que hemos tenido, sino que hemos expresado, sino que vamos a tener que realizar, vamos a tenerlo que hacer con la ecuación que me va a permitir ver la variación, básicamente. Entonces, acordémonos que la aceleración tangencial, que alfa, que es la aceleración angular, es la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Por lo tanto, la derivada de la velocidad angular va a ser la aceleración angular por el diferencial de tiempo. Ahora, ¿con qué aceleración yo estoy aplicando? Y es una aceleración que es tangente a la polea, por lo tanto lo estoy acelerando con una aceleración tangencial. Por eso yo voy a tener que la aceleración en el punto P va a ser la componente tangencial de la aceleración y que sabemos que valía la aceleración angular alfa por el radio. Entonces, reemplazando en esa expresión vamos a tener que la aceleración tangencial que vale 4t va a ser igual a alfa por 0,2, que sería el radio correspondiente al diámetro mayor, al diámetro de la polea, básicamente. De ahí podemos sacar que la aceleración angular va a ser 4 sobre 0,2 por el tiempo. Por lo tanto, la aceleración angular va a valer 20t. Es decir, estamos encontrando cuánto va a ser el valor de la aceleración angular, ¿no? Bien, si volvemos a la ecuación de la aceleración angular, que es la variación de la velocidad angular en el tiempo, nosotros de ahí, reemplazando la aceleración angular por su valor, que es 20t, vamos a integrar esa ecuación, o sea, derivada del diferencial de omega igual a 20t por diferencial t. Vamos a integrar el primer término entre 0 y omega, porque dijimos que iniciábamos en reposo hasta un cierto valor de omega, y eso va a ser igual a 20, porque es una constante, sale fuera la integral. Por la integral entre 0 y 1, el tiempo inicial es 0, por t diferencial t. Si ustedes se acuerdan, bueno, de integrar, vamos a tener que la velocidad angular final, omega, va a ser igual a 10t al cuadrado. Como t vale 1, será 10 directamente. O sea que la velocidad angular es 10 por 1 sobre segundo. Bien. Bueno, ahí dice la nota lo que yo les dije anteriormente. O sea, yo no podía usar la ecuación omega igual a omega 0 más alfa ct porque alfa no era constante, como hemos visto. Bien. La segunda nos pide la velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial y la aceleración en el punto A. El punto A es un punto que se encuentra sobre a una distancia de 10 centímetros, o sea, de ser 1 metro respecto del centro de rotación. Esto lo que intenta mostrar es algo que yo les he ido diciendo y adelantando, que una cosa es la velocidad angular y otra cosa es la velocidad lineal o tangencial. Hay gente que lo comprende o lo tiene claro y hay gente que no lo tiene claro. Entonces, para esto es también ver estos problemitas rápidamente. Entonces, sabíamos que la velocidad lineal de un punto que se encuentra a una determinada distancia depende de quién, del omega con que rota el cuerpo y de qué, de la distancia a la que se encuentra ese punto respecto del centro de rotación. O sea que vale omega por el radio. Por lo tanto, será 1 metro por segundo. Si el punto que yo considero, por ejemplo, fuese el punto P, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Y que voy a tener que multiplicar a omega por la distancia de 0,2, porque
la polea tiene un radio de 0,2, un radio mayor de 0,2. Entonces, cualquier punto que se encuentre sobre la periferia de la polea, como el punto P, va a tener una velocidad angular, va a tener una velocidad lineal, perdón, de 2 metros sobre segundo. Bien, todos los puntos del cuerpo van a tener el mismo omega, pero la velocidad lineal o tangencial va a depender de la distancia a la que se encuentre respecto del centro de rotación. Bien, eso es lo que me interesaba. Luego la aceleración del punto A, estamos hablando del punto A, sabíamos que la aceleración normal era una aceleración que estaba en la dirección del radio, pero en sentido contrario, es decir, hacia el centro de rotación. El radio va del centro hacia afuera, hacia el punto A, definiendo la posición del punto A. Ahora, la aceleración normal parte del punto hacia el centro de rotación. Era la aceleración centrípeta, la que hace que el vector velocidad vaya cambiando su dirección, básicamente. Pregunta de parcial. Y además tenemos la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y que define la variación del módulo del vector velocidad. Entonces, la aceleración normal dependía del doble producto vectorial de omega por el radio, por lo tanto, va a ser omega al cuadrado por el radio, y bueno, ahí lo tenemos, es solamente reemplazar números, y la aceleración tangencial depende de la aceleración angular y del radio. Entonces, como vemos, tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial dependen de la distancia a la cual el punto se encuentre de su centro de rotación. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Un punto que se encuentre sobre la periferia de la polea va a tener una aceleración normal y una aceleración tangencial diferente, y que va a ser el doble de la que tiene el punto A, porque está el punto a 0,2 en vez de a 0,1. Bien, una vez que tenemos la aceleración normal y la aceleración tangencial, para encontrar la aceleración que tiene el punto A, la aceleración, y vamos a tener que aplicar Pitágoras, que es el cuadrado de la aceleración normal más el cuadrado de la aceleración tangencial, raíz cuadrada. Y eso me da la aceleración de A, que es de 10,2 metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes hacen eso, les va a dar un vector que va a estar, que va a ser digamos, la aceleración normal y la aceleración tangencial serían las proyecciones de ese vector. Entonces ese vector aceleración de A va a estar entre esos dos vectores. El ángulo, y lo puedo sacar, si bien no está ahí, lo puedo sacar como el arco tangente de la aceleración tangencial sobre la aceleración normal. Y eso me va a dar el ángulo que está formando ese vector. Bien. Por otro lado, lo que nos pedía es cuántas vueltas da esa polea en un segundo. Entonces,